Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefanía Meneses, soy psicóloga con énfasis clínico y hoy por fin les doy la bienvenida a este primer podcast, a este espacio que he creado con todo el amor del mundo para todos ustedes. La idea es que en cada espacio vamos a tener invitados diferentes, vamos a hablar sobre temas diferentes con los cuales ustedes se pueden sentir identificados, pero yo diría que más que todo acompañados. Entonces, ya sin más preámbulos, yo quiero que hoy le demos la bienvenida a una invitada muy especial, a nuestra primera invitada. Ella es mi amiga y colega, se llama Vivi, entonces ya le voy a dar la palabra para que ella misma se presente. Bueno, Estefa, muchas gracias por la invitación. Yo estoy feliz de estar acá en tu podcast y ser la primera invitada. Para mí es un honor. Como Estefa lo dijo, yo soy Viviana, también soy psicóloga, trabajo en varios campos, especialmente el educativo y el clínico, y pues para mí es un honor ver qué nos trae este primer episodio de tu podcast. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante amplio, bastante complejo y yo diría que bastante común, y sobre la dependencia emocional, que es básicamente esa necesidad de recibir atención y afecto de manera constante al punto de que tu estado de ánimo dependa 100% de esa persona. Aunque acá hay que aclarar algo muy importante, y es que la dependencia emocional no solo se da hacia una persona, se puede dar también hacia un objeto, hacia un lugar, hacia otro tipo de relaciones, hacia una amistad, hacia absolutamente todo. Exacto, no tiene que ser solamente relaciones de pareja, porque se habla mucho como de dependencia emocional solamente frente a la pareja. Y creemos que dependencia es solamente a una relación amorosa, y como lo acabas de decir, Estefa, uno puede depender de muchas cosas, incluso de un objeto, de algo material, de una mascota, porque la dependencia más allá de una persona, de un objeto, habla más de un sentir, de un sentimiento, de algo que nos implica estar apegado al otro. La dependencia se hace a muchas cosas, pero quiero que en este primer video hablemos un poquito sobre qué es esa dependencia hacia una persona en cuanto a la relación afectiva amorosa. Es también, yo diría, que cuando pones a una persona en el centro de tu vida, de manera que todo, absolutamente todo, gira en torno a esa persona. Tu estado de ánimo, tu energía, tus gustos, tu manera de pensar, todo absolutamente gira en torno a esa persona. Y mira, Seba, que lo que dices me parece súper apropiado, porque en la dependencia emocional, que en el podcast de hoy pues la vamos a enfocar más hacia las relaciones de pareja, es cuando aparece mucho esa necesidad de mi vida no tiene sentido si no es con esta persona. Y como tú lo acabas de mencionar, todo lo que yo hago, todo mi bienestar, toda mi salud mental y mi tranquilidad dependen única y exclusivamente de esta relación. Es decir, es como si esta relación fuera el 100% de mi vida y yo no existiera en otras áreas, en otras esferas, como si todos los otros roles que tenemos desaparecieran automáticamente. También hay que hablar acá un poquito, y es bueno, porque hablamos mucho de la dependencia emocional, pero pocas veces sabemos cómo identificarla, ¿cierto? Un poquito, bueno, ¿y yo cómo sé si lo que tengo es dependencia o amor? Que lo confundimos también mucho, es como súper usual, ¿cierto? Por ejemplo, una de ellas, yo creo que sería una de las más comunes, y es cuando sientes ansiedad por la mínima indiferencia de esa persona. O sea, y sientes que si esa persona, que si tú haces algo, esa persona se va a enojar. En la dependencia emocional uno se imagina los peores escenarios posibles, es decir, si yo hago esto, esa persona se va a enojar, si esa persona se enoja, me va a dejar, si me deja, yo no voy a tener vida, se acaba mi vida, se acaba mi vida. Es el final. Y de hecho, en ese punto que acabas de recalcar, Esteban, cuando decías, bueno, puede que la persona ya tenga miedo como a hacer las cosas porque de pronto el otro se enoje, muchas veces también en respuesta a ese miedo que le genera la reacción del otro, comienza a inhibirse a sí misma y a prohibirse a sí misma hacer muchas de las actividades que disfrutaba anteriormente, pero que de pronto a su actual pareja no la convencen tanto, no está como en la misma sintonía, y solamente por miedo a cómo el otro va a reaccionar, qué va a pensar el otro, qué me va a decir, pues prefiero no hacerlo. Y ahí comienza un patrón importante de alerta. No, y aquí también viene algo muy importante, y es cuando te da miedo, te da pánico reclamarle algo a esa persona, porque siempre estás pensando en que te va a dejar. Entonces prefieres quedarte como con esa inconformidad, con ese malestar, por el miedo a que te puede abandonar, porque en la dependencia emocional pasa esto, y es ese miedo constante al abandono. Estoy todo el tiempo como en una zozobra de si le digo esto me deja, si hago esto me deja, y como lo acabas de decir, Estefa, también se va volviendo como un círculo vicioso donde la persona ya no solamente es incapaz de decirle al otro aquello que le molesta o aquello con lo que no estuvo de acuerdo, sino que se comienza a acumular y acumular y acumular, y es donde pasa lo que muy comúnmente ocurre cuando hay dependencia emocional, y es las famosas explosiones, claro, porque ya nos venimos cargados y nos hemos llenado y llenado de situaciones, contextos, pequeñas cosas que hemos dejado pasar por alto, y cuando menos pensamos se destapa la olla full y aparece un malestar mucho más grande.
Y sabes algo muy curioso sobre este tema que hay que tener muy en cuenta, y es que la dependencia emocional no solo se da en una relación tóxica. Tenemos como ese mito de que dependencia emocional es sinónimo de relación tóxica, y no siempre es así. Yo puedo estar en una relación que me genera felicidad, que me genera momentos agradables, momentos chéveres, también saber que esa relación no me conviene, y aún así yo saber que mi estado de ánimo depende completamente de esa persona. Y acá, Estefa, que mencionaste lo de, bueno, una relación tóxica, yo también quisiera acá como decirle a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento, y es que hablamos mucho de las relaciones tóxicas y las personas tóxicas, pero algo que es importante mencionar es que no existe algo como las personas tóxicas, sino que son los comportamientos acciones o las tóxicas, conductas. sí, Exacto. Cuando hablamos de algo tóxico no es, ay, Stephanie es la tóxica, sino Stephanie tiene comportamientos o conductas que son tóxicos, porque cuando encasillamos al otro en ese término, eres tóxico, lo que estamos haciendo también es como decirle al otro, te limito en tu campo de acción, o sea, esto es lo que eres, tú eres alguien tóxico. Mientras que si yo le digo al otro, lo tóxico es tu comportamiento, el comportamiento y la conducta se puede cambiar. Yo pienso que también otra clave importante de la dependencia emocional, bueno, hablábamos un poco, la que tú acababas de mencionar, de que todo nos genera ansiedad, tenemos como esa constante sensación de que todo está bien. Y otra clave importante es cuando yo siento que no puedo hacer absolutamente nada que no sea lo que mi pareja quiere. O sea, si mi pareja quiere que hagamos algo y aunque yo no quiera y aunque a mí no me guste, lo hago solamente por ese temor al abandono. Es decir, hay una incapacidad para poner límites que son súper importantes en las relaciones de cualquier índole y más en la dependencia emocional. O sea, es casi que imposible para la persona decirle al otro, no quiero hacer esto, no estoy de acuerdo con esto, no me parece la forma como se desarrolló esto. Esa es otra de las claves importantes en este tema de la dependencia emocional. Lo que dices, Vi, es muy importante porque en la dependencia emocional hay mucha dificultad para poner límites. De hecho, se da más prioridad a cumplir las necesidades de esa persona que tus necesidades. Mira, por ejemplo, este país con lo que dices, ¿a qué punto uno permite dejar de ser lo más importante en su propia vida? No hablo del egoísmo, ¿cierto? Que también tiende a confundirse mucho. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y creen que es egoísta, sino es que si no estoy bien yo, si yo no me siento bien, yo no tengo cómo aportarle algo al otro. Entonces, ¿hasta qué punto la otra persona llega a ocupar ese lugar primordial y esencial que incluso yo me pongo a mí en un tercer, cuarto, quinto plano? O sea, me olvido de mis propias necesidades por estar todo el tiempo en pro de satisfacer las del otro. Creemos que el otro es más importante, que queremos satisfacer las necesidades del otro por encima de las de nosotros. Y yo siempre he creído algo, y es que ¿quién más debe ser el protagonista de nuestra vida más que nosotros mismos? Y yo creo, Estefa, que también aparte del protagonista, el guionista y el director, o sea, siento que no solamente tenemos que tener el papel principal, sino que también tenemos que permitirnos escribir la propia historia. Bueno, ¿qué es lo que me gustaría cambiar? ¿Qué cosas ya no quiero, ya no me sirven? Porque podemos ser los protagonistas de una película dirigida por otra persona. Así es, en la dependencia emocional pasa eso. El guionista, el protagonista, todos los actores, por decirlo así, es la otra persona. Exacto. ¿Y yo dónde quedo? Y yo simplemente hago el papel de marioneta, por nombrarlo de alguna manera, de cumplir lo que el otro escribió para mí. El guión que el otro cumplió para mí. Vivi, ahora hablemos de algo, y es por qué se nos es tan difícil salir de una relación tóxica o de una dependencia emocional. Como lo decíamos anteriormente, dependencia emocional no es sinónimo de relación tóxica, pero hablemos un poquito porque al fin y al cabo esa es una de las razones por las cuales se da la dependencia emocional, por una relación tóxica. Bueno, hablando un poco de cómo podemos o por qué se nos dificulta tanto salir de ahí, hay muchas razones, ¿cierto? Pues una de las principales es que por lo general cuando dependemos de otra persona o cuando hablemos primero de la dependencia antes de las relaciones tóxicas. Cuando dependemos de otra persona pasa muchas veces que lo que no soy capaz de soltar o lo que no soy capaz de dejar ir no es como tal a la persona, sino lo que la persona me representa. Es decir, hay alguna necesidad mía que está siendo resuelta y que está siendo satisfecha por el otro, y que como el otro me la cumple, mal que bien, pero me la cumple, eso también me imposibilita a mí a buscar mis propias herramientas, a hallar mis propias estrategias para ser yo misma quien supla mi propia necesidad.
es un punto importante que aparece. Incluso muchas veces la dependencia emocional no es tanto hacia esa persona, sino a lo que hay detrás de esa persona, es decir, planes que ya se han construido juntos, cosas o proyectos que se tienen en común, ya sea corto, mediano o largo plazo, que a veces creemos que si esas cosas no se cumplen con esa persona, nosotros solos no seremos capaces de lograrlo. Y claro, esto me genera una comodidad, una zona de confort en la que es tan difícil salir porque le tememos a lo desconocido. Y en esta relación estamos tan acostumbrados que solo conocemos la vida con esa persona. Nosotros desconocemos totalmente que hay una vida sin ella. Por ejemplo, Estefa, cuando mencionas lo de esa zona cómoda, ¿cierto? Estamos en una comodidad de la que no queremos zona salir. de confort. Exacto, que llamamos comúnmente la zona de confort. La gente también tiende a creer que la zona de confort es una zona de bienestar y no necesariamente. Es decir, la zona de confort puede ser una zona de mucho malestar, pero como es aquello que yo ya conozco, sigue siendo mi zona de confort. No me quiero salir de ahí, me quedo aferrada. Exacto. Entonces, como dice por ahí el dicho, mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿cierto? Ya esto es malo, esto es tóxico, esto es una dependencia y muchas veces la dependencia incluso es consciente, o sea, yo sé que tengo una dependencia hacia esa persona, pero como esta dependencia es lo que he venido experimentando los últimos meses, años, etcétera de mi vida, pues ya es a lo que yo me acostumbré, es lo que ya sé hacer, es donde ya me sé mover y por eso me quedo ahí. Es otra razón, el hecho de no quiero afrontar un cambio porque el cambio, aunque sea para bien, implica incomodidad, implica moverse de algo conocido. Y esto aplica para todos los aspectos de su vida. Para o sea, el cambio siempre va a generar algún tipo de inconformidad, algún tipo de malestar y es completamente normal. Otro de los motivos yo diría que es esa violencia o esa manipulación, esa violencia emocional o esa manipulación por parte de la otra persona que es tan común, o sea, de verdad es tan común. Y que esa persona camufla. se camufla totalmente, o sea, las personas manipuladoras se camuflan de una manera impresionante al punto de que te hacen creer que nunca en la vida nadie te va a amar como él te ama, por decirlo así. Cuando todos absolutamente somos merecedores de amor y en estas relaciones tóxicas nos hacen creer de pronto que no somos merecedores de ese cariño, de ese amor, de esa atención, de esa afectividad. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos ya de relaciones tóxicas, en la manipulación que, como te digo, Estefa, es súper, o sea, se camufla impresionante, se esconde súper bien, muchas veces va camuflada o escondida en frases como las siguientes. Entonces, pongamos que tú y yo salimos a un plan de amigas y te llama tu novio. Ay, vida, es que no me contestabas y me preocupé. Y pasaron 15 minutos. Cielo, es que vi que no te llegó el mensaje, pero es que estoy muy preocupado por ti. Claro, entonces esa sensación de, es que estoy muy preocupado. Sí, de que me están cuidando, exacto. uno eso lo confunde, mejor dicho, esta persona me ama, me quiere, pero realmente es una persona que te quiere controlar. Manipuladora, controladora, camuflada. Exacto. O sea, es que es real, eso es totalmente. Exacto, las parejas que se comparten ubicación 24/7, por ejemplo, no es para saber que estés bien, que llegaste bien a tu casa, no, o sea, eso es lo que se aparenta por fuera, porque ese es el motivo que engancha al otro, pero el motivo, más allá de lo superficial, es yo quiero tener control, o sea, necesito saber dónde estás todo el tiempo, con quién estás todo el tiempo, qué estás haciendo, porque solo cuando lo sé es que logro sentirme tranquilo o logro sentirme cómodo. Y cuando uno de los dos niega estar en ese punto, ahí es donde aparecen los conflictos. Pero es que tú no me quieres, pero es que tú no me amas, y vuelve el ciclo de la dependencia. No, y ahí es donde está la manipulación, las típicas frases que todos conocemos o que quizás muchas personas han pasado a lo largo de su vida en distintos tipos de relación. Si haces esto es porque no me amas, es que en realidad no me quieres. Si en verdad me quisieras, harías lo que yo te pido. Si en verdad soy tan importante como dices, entonces no sé por qué dudas. Parece que desconfiarás de mí. Es que lo hago porque me preocupo por ti. Y esas son esas frases que de verdad, es que la manipulación y la violencia emocional es algo demasiado amplio, demasiado complejo, que hay que tener mucho cuidado con esos indicadores que nos están diciendo, ojo, estás cayendo en una dependencia emocional que no es amor, que lo estás confundiendo con amor cuando realmente no es esto. Hablando también, Estefa, de dependencia emocional, yo creo que esa es hablando de las causas, ¿por qué me cuesta tanto dejar la dependencia emocional? Yo creo que esa es una que no podemos dejar pasar por alto y que quizá mucha gente no conozca. Y es que una relación de dependencia emocional genera a nivel cerebral el mismo efecto de las drogas. O sea, yo me vuelvo tan adicto a una persona, ya esto es pues un tema biológico por cuestión de neurotransmisores y eso,
que genera el mismo efecto cuando yo estoy consumiendo marihuana, consumiendo alcohol, que cada vez necesito más y más, una dosis más alta para poder sentirme bien. Entre otras cosas, pues nos quedamos ahí. O sea, lo que genera ese enganche es como las migajas, porque hay una pelea, pero después me dice, eres lo mejor que me ha pasado, te amo, mi vida no sería igual sin ti, nos llega con un regalo y es, ay no, y minimizamos todo lo otro, malo. O sea, todo lo otro que ha pasado pasa a un segundo plano y se nos olvida automáticamente porque, claro, volvió a activar ese sistema de recompensa y eso es lo que nos mantiene. Y ahí es donde vuelves, lo que decías ahora, se vuelve un círculo vicioso, o sea, del que nunca vamos a salir si no caemos en cuenta de esto. Entonces pasa una conducta mala, la tratamos de olvidar con una conducta buena, pero entonces vamos en ese círculo vicioso ¿hasta cuándo? Y realmente es muy difícil romper ese patrón porque, como hablábamos ahorita, Tefa, ya uno está tan acostumbrado que ya uno sabe que después de una tormenta viene otro regalo o viene otra vez un ciclo, un momento de bienestar y seguimos hasta que ya o uno de los dos se cansa de la dinámica o por el contrario. Hay parejas que duran en su dependencia emocional toda su vida sí. Y les funciona, o sea, les funciona, digo entre comillas, porque es lo que ellos también quieren creer a la larga, les funciona esa dinámica. Total, sí. Bueno, ahora vamos con otra sesión de este podcast. En pantalla van a estar apareciendo unas preguntas que nosotras no tenemos idea de cuáles son, no sabemos sus respuestas sobre qué es, obviamente es abordando este tema de dependencia emocional, entonces, bueno, vamos a ver qué nos aparece. Bueno, yo siento que la comunicación asertiva es clave en las relaciones, porque cuando yo le comunico al otro, oye, siento que te estoy causando malestar, siento que te veo muy pegada a mí, siento que tu vida se está reduciendo a mí y necesito también, por tu bienestar y por mi bienestar, comenzar a hacer otras cosas, creo que es importantísimo hacerlo desde el diálogo, claro, porque sería muy injusto que yo, por ejemplo, sea la persona a la que tú dependes de mí todo el tiempo y yo ya te acostumbré a eso y de la noche a la mañana yo te quite, sí, ¿cierto? Entonces también sería como dejar a la persona como, y sería un choque demasiado fuerte, entonces también como comunicar cuál es mi postura frente a lo que yo percibo de la situación y negociar, llegar a acuerdos. La comunicación para mí es importantísima en una relación de cualquier índole. Sí, total, yo diría que es la clave, no solo esto, sino que yo también pienso que no debemos quitarle la responsabilidad al otro, que es de él, es decir, nuestra salud mental, nuestro bienestar no tiene que depender de otra persona, es nuestra responsabilidad, nosotros qué hacer para llevar a cabo esta situación de la dependencia emocional. Muchas veces creemos que la dependencia emocional se va a acabar solo cuando esa persona tome acción, cuando la única persona que debe tomar acción sobre estas cosas somos nosotros mismos. Cuando los dos dependen emocionalmente, creo que es incluso más difícil que cuando hay solo un dependiente, porque si hay solo un dependiente, de pronto para la otra persona las señales pueden ser más claras y puede tomar un poco de acción, ¿cierto? Pero cuando los dos dependen, estamos hablando de que ambos mutuamente todo el tiempo se están satisfaciendo sus necesidades. Sí. Entonces, claro, como en la otra persona encuentro esa solución, ese confort, pues madre, dejarlo es muy difícil. No digo que sea imposible, porque al fin y al cabo llega un momento en el que ya el otro no va a poder solucionarte lo que es tuyo. O sea, llega un momento en el que tú te vas a encontrar con el panorama de total. Madre, o sea, me toca a mí o me toca a mí. Y creo que solo cuando llegue ese momento, pues se permitirá tomar acción al respecto. Yo digo que es algo demasiado difícil, demasiado complejo, porque cuando la dependencia emocional es mutua, va a ser más difícil que los dos reconozcan que están en un problema verdaderamente, porque como lo decías, Vivi, constantemente se están satisfaciendo sus necesidades el uno al otro, al punto de que ellos ya se sienten cómodos estando en esa situación de dependencia el uno por el otro. Y además, cuando estamos hablando de dependencia emocional, estamos hablando de algo que no es sano. Entonces, respondiendo como tal la pregunta, yo diría que no se debe normalizar, por decirlo así, todo lo que abarca en dependencia emocional. Es importante aquí que las dos personas que hacen parte de la relación trabajen mucho en la parte de la individualidad, de que también somos seres aparte de esa relación, en que se trabajen las cosas que les gusta, que les apasione, que se aprendan a conocer más cada uno, porque en la dependencia emocional pasa mucho eso, y es que por estar complaciendo tanto al otro, nos terminamos desconociendo a nosotros mismos.
Por supuesto que se puede tener dependencia emocional hacia la opinión de las demás personas. De hecho, es algo más común de lo que pensamos. Siempre estamos en constante aprobación por el que dirá la otra persona, por qué estará pensando, si yo hago esto le va a agradar o no a esa persona. Y me refiero no solo, pues como estábamos hablando de la relación amorosa, sino yo puedo tener dependencia emocional hacia todo. Hacia lo que la familia de mi pareja piense, porque como decíamos ahorita, Tefa, uno también se vincula mucho con las personas del entorno de mi pareja. Entonces, claro, es esa necesidad de aprobación, que creo que no lo pudiste haber dicho mejor, es esa necesidad de necesito que el otro respalde lo que yo estoy haciendo. Y solamente me siento bien cuando el otro me respalda, y cuando el otro no me respalda, entro como en ese limbo de o me quedo con la persona que amo, que también puede ser dependencia, o le doy placer o cumplo las necesidades de alrededor, de lo que piensan los otros, las expectativas del otro, la opinión del otro. Entonces sí se puede depender de lo que el otro piensa. Y de hecho esa dependencia emocional de la que estamos hablando en estos momentos, que la dependencia emocional hacia un pensamiento es lo que nos dificulta la toma de decisiones, que es tan importante, que siempre necesitamos aprobación para absolutamente todo. Es decir, quiero comprarme algo de ropa, necesito esa aprobación sí o sí para comprarme, porque yo sola no soy capaz de tomar esa decisión. Siempre le estoy preguntando al otro. Cosas tan mínimas, creo que de verdad se deben trabajar, porque es muy importante esa toma de decisiones para fortalecer todo el tema de la individualidad. Y que esa toma de decisiones también, Tefa, habla precisamente que se dificulta mucho porque habla de la necesidad a la que no se le quiere hacer frente. Yo no quiero hacer frente a ser yo el responsable de tener que elegir algo. Y eso es lo que me engancha en la dependencia. Se le pone la responsabilidad a la otra persona. Y ahí está la dependencia. Bueno, ya como para ir finalizando este podcast, hablemos un poquito, ya hablamos sobre qué es, cuáles son esas características que nos indican de que estamos en una dependencia emocional, pero hablemos un poquito qué hacer o qué medidas tomar para salir de esa dependencia emocional o de esa relación tóxica. Yo pienso que una clave importante, Tefa, y no solo Tefa, sino todos los que nos están viendo, es primero aceptar que tenemos dicha dependencia. O sea, cuando uno acepta por fin algo con lo que ha venido cargando, creo que se quita un peso muy significativo de encima, porque aceptar implica también comenzar a asumir la responsabilidad. Yo pienso que nunca está de más, pues esto puede sonar como el típico disco rayado, pero los procesos terapéuticos, no tanto para soltar al otro, sino para conocerse a uno mismo, porque cuando uno se conoce a uno mismo, creo que soltar al otro viene por añadidura, sí. O sea, es algo que se va dando en el proceso, pero para darse la oportunidad de conocer cómo es mi vida sin el otro, quién soy yo sin el otro, sin la etiqueta de novia, novio, quién soy yo. Acá viene también algo muy importante según lo que dices, y es entender el poder tan grande que tiene la individualidad, entender que nuestro valor como persona no depende de alguien más, que nuestro valor como persona no lo va a dar nadie más que no sea nosotros mismos, comprender que yo sin el otro también tengo mucha importancia, también tengo mucho valor, también soy una persona inteligente, capaz, que también tengo muchas habilidades, muchos conocimientos, muchas cosas positivas sin ese otro. Bueno, yo pienso que otro punto importante también es fortalecer las estrategias de autocuidado, ¿cierto? Hacer planes o actividades que a mí me resulten agradables, pasar tiempo con otras personas, fortalecer mis otras relaciones, ¿cierto? Con mi familia, con mis amigos, con mis amigas. O sea, es dejar de hacer de esa otra persona el punto central de mi vida. El único. Exacto. Porque esto pasa en una dependencia emocional y en una relación tóxica de que nos alejamos de absolutamente todo, incluyendo personas, incluyendo hobbies, incluyendo cosas que nos gustan hacer solo por complacer a esa persona. Es decir, como yo se los mencionaba en el inicio del video, nuestra vida, absolutamente todo gira en torno a esa persona. Entonces es muy importante tener esas redes de apoyo, nuestra familia, nuestros amigos, hacer esas cosas que nos gustan y que quizás dejamos de hacer por esa persona, que si nos gusta ir a caminar, hacer ejercicio, empezar como a retomar o hacer esas actividades que nos llamen la atención. Y yo pienso que también un punto importante es permitirnos resignificar, porque uno de los grandes temores o anclas de la dependencia es que nos da mucho miedo la soledad. Entonces yo pienso que también permitirnos resignificar qué es realmente estar solo, porque creemos que es como el peor panorama, y resulta que en esa soledad uno puede encontrar una nueva faceta de uno mismo que a lo mejor resulte fascinante. Tener también en cuenta algo que yo sé que es muy fácil decirlo, es muy fácil escucharlo y que es realmente difícil aplicarlo, y es pensar, si yo tenía una vida antes de esa persona,
¿por qué no la puedo tener después de esa persona? Y yo sé, como se los decía, yo sé que suena muy lindo, suena muy fácil, pero a la hora de aplicarlo realmente está difícil y por eso es tan importante aplicar e implementar todas estas cosas de las que hemos hablado en este podcast. Seba, yo creo que esas son algunas de las herramientas más importantes. El autocuidado, fortalecer las redes de apoyo, pensar en eso, si antes pude, si antes tenía una vida, ¿qué me impide volver a tener una nueva vida? ¿Cierto? Estar como moviéndose en aras de lo que a mí me gusta y lo que a mí me genera bienestar. Tener presente siempre de que todo aquello que te robe tu paz, tu tranquilidad, por decirlo así, es algo que realmente no vale la pena. Total, si es algo que en lugar de sumarte, te está quitando, o puede que te esté sumando, pero te está sumando problemas, ansiedad, preocupación, pues poner en una balanza realmente qué tanto merece, ¿cierto? Si realmente vale la pena perder todo eso, o si de pronto es mejor hacerle frente a ese dolor, porque no digo que sea chévere, o sea, dejar una relación duele, pero hacerle frente a ese dolor y permitirse también salir de esa dependencia. Bueno, Vivi, te quiero agradecer enormemente por estar en este espacio. De verdad que es muy valioso el poder compartir conocimientos como psicóloga sobre este tema tan importante, sobre este tema tan común. También les agradezco a ustedes por llegar hasta aquí, por hacer parte de este nuevo proyecto. De verdad me siento súper feliz y emocionada de continuar con estos videos. Recuerden que en cada podcast vamos a tener invitados diferentes, temas diferentes. Entonces los invito a que compartan, a que se suscriban y a que sigan viendo los videos. No, Esteban, pues yo creo que el placer y el gusto fue mío, o sea, ser la primera invitada para mí es un honor. Espero que este proyecto arranque con toda y que toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla se nutra de todo este conocimiento que al fin y al cabo es un proyecto pensado para ayudar al otro. Sí, total. Que creo que es en lo que se resume nuestra profesión, o sea, ayudar al otro. Entonces estoy encantada de estar aquí y a todos ustedes muchas gracias también por estarnos viendo. Por aquí en pantalla les voy a estar dejando las redes sociales de Vivi, les voy a estar dejando las redes sociales mías, entonces bueno, ya saben.